Hola familia cristiana, es una oportunidad para todos nosotros aprender más de nuestro Señor y su voluntad para nuestras vidas. Y hoy vamos a mirar la cosa más fundamental de toda la vida cristiana después de nacer de nuevo naturalmente. Y eso es discipulado y evangelismo. Nuestro Señor en sus últimos días aquí en la tierra nos dio la gran comisión de Mateo 28, de ir y hacer discípulos en el mundo entero, enseñándoles todas las cosas que el Señor nos dio a nosotros. ¿Y cómo vamos a discipular a los otros a menos que nosotros seamos discípulos? Y quiero, antes de entrar profundamente en esta situación, hablar de unos casos en la Biblia de personas que recibieron una invitación de Jesús, pero no, por diferentes razones, consiguieron cumplir. En el primer caso, estamos en Mateo capítulo 10 y versículos 17 a 27. Y ustedes conocen esa historia del joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ese es un cuadro. Ahora vamos a ver otro cuadro también de personas que tenían una invitación de nuestro Señor. Es algo que aparece en Lucas 9:59 en adelante. Y dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las horas tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame primero vaya a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la necesidad de realmente buscar hacer la voluntad de Dios. El joven rico tenía la oportunidad de seguir a Cristo Jesús, pero el precio, vender todos sus bienes y dar a los pobres, fue demasiado alto para él. Era una persona con posición en la sociedad de los judíos y no quería perder todo esto siendo un seguidor de Cristo Jesús. Ir de tener mucho y no tener nada, uno pierde no solo su dinero, pero su estatus siguiendo a Cristo Jesús. En el otro caso, nosotros no sabemos realmente qué fueron las respuestas de esas tres personas a quienes Cristo Jesús habló, pero sí es claro el precio.
si queremos seguir a Cristo Jesús, al hombre que dijo, déjame primero enterrar a mi padre. No es que se murió ese día o el día anterior su padre y quería ir a enterrarlo. Eso fue una figura de hablar de los judíos, que quería decir, Señor, mi padre todavía vive y yo quiero acompañarlo y cuidarlo hasta que él se muera. Y después te voy a seguir. Y Jesús dijo, no, eso no es, que los muertos tomen cuenta de los muertos, que toman cuenta de los muertos. Pero tú, hombre vivo, conocedor de la verdad, sígueme a mí. Y el otro, déjame despedirme de familia. No, porque uno se va complicando y la familia no quiere, etcétera, etcétera, y uno va perdiendo. Como digo, no sabemos qué fue la respuesta, pero este tipo de situación es muy común. Yo en mi vida he oído N número de veces personas decir, para ti ser misionero es muy fácil porque tu familia va bien y no tienes que preocuparte por ello. No, uno siempre quiere estar con su familia, pero el hecho es, sencillamente, el Señor me amó. Y realmente mi mami me criticó en un momento. Mi mami, que quería siempre que yo fuese a una persona involucrado en las cosas de la iglesia, pero cuando llegó a empujar a ser empujado, ella me dijo, ¿por qué no puedes servir al Señor más cerca a la casa, aquí en la ciudad donde vivimos? Y yo dije, mami, yo tengo que obedecer al Señor, pero como yo estoy en una edad de trabajar activamente y tú estás algo viejita, venite conmigo. Ahora que papi se murió, venite conmigo, yo te tomaré cuenta toda la vida, pero en Guatemala o en Brasil o en Nicaragua, donde estoy. Y ella, no, eso no quiero, hijo. Bueno, entonces, mami, yo tengo que primero seguir a Cristo Jesús. Y te voy a visitar y tú sabes que la puerta siempre está abierta. Eso no es malo, eso no es negar a la familia, eso es decir, poner las prioridades en sus lugares. Y si fuera tan importante para ella tener a su hijo de cerca, estaría con nosotros. ¿Sí? Es muy fácil. Nosotros tenemos que entender esas cosas. Cuando el Señor nos llama y no hay otra. Ahora, eso dicho, quiero decir esto. Son 2000 años de cristianismo en este mundo. ¿Y qué vemos de cambios en el mundo entero? El hecho es que en los últimos, en el siglo pasado, ya pasó la gran edad de misiones y de evangelismo masivo. Y estamos en tiempos postmodernos donde el evangelio por primera vez no está creciendo en relación a la población. Antes la población crecía y el cristianismo crecía aún más rápido, y el número de cristianos en el mundo entero, gracias a las comunicaciones modernas y todo esto, estaba creciendo. En lugares como América Latina, donde vivimos, extraordinario crecimiento del evangelio. Hay países con hasta 25% de la población que dice que es cristiana. Eso es muy bueno. Pero últimamente la población está creciendo más rápido que el grupo de cristianos. Y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no hemos cumplido en 2000 años la gran comisión de llevar el evangelio hasta los confines del mundo y ver el mundo a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Es muy sencillo. El mundo cristiano es lleno de creyentes. Son las personas que oyeron lo que el Señor Jesús dijo
lo que Él les pidió y dijeron, bueno, déjame enterrar a mi padre, o déjame despedirme de la familia, o primero tengo que hacer no sé qué, o no quiero cambiar mi estilo de vida, mejor que yo sea creyente. Yo te creo, Señor, tú eres mi Señor, etcétera, 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 pero no me molestes con estas cosas de negarme. No quiero hacer esto, Señor. Entonces, lo que tenemos es un mundo de creyentes, no un mundo de lo que el Señor quiere, discípulos. Y como dije, discípulo cría otro discípulo. Creyente no engendra discípulo. Discípulo engendra discípulo. Entonces, nosotros tenemos que contar el costo y decidir: voy a ser discípulo, voy a llevar a cabo la obra del Señor en este mundo, voy a hacer la voluntad de mi Señor. Y es interesante porque yo no nací para solo tener una vida buena. Yo nací para ver la vida de Cristo Jesús arraigada en otras personas a través del evangelismo y del discipulado. Y como dije, el discipulado tiene un costo, y el costo es más alto, desgraciadamente, que muchas personas quieren pagar. Es más fácil ser un cristianito creyente que un discípulo entregado a la obra del Señor Jesús. Entonces, vamos a Lucas 9:23, que nos da una idea muy fuerte de lo que el Señor Jesucristo está requiriendo de nosotros. Y dice Cristo Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda vida por causa de mí, la hallará. Entonces ahí está. Toma tu cruz. Y muchas personas con el evangelio que están vendiendo hoy en mucha iglesia es: Dios quiere bendecirte, papicito lindo quiere darte lo mejor. Los cristianos son los hijos de Dios, son príncipes y princesas y merecen lo mejor y todo esto. Lo mejor que le pasó a Cristo Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario, y lo que dice a nosotros: toma tu cruz y sígueme. Eso es algo diferente de esa prosperidad que muchos están predicando. Yo no tengo ningún problema con prosperidad. Entre tener dinero y no tener dinero, prefiero dinero. Entre ser pobre y próspero, prefiero ser próspero. Y yo sé que mi Dios, cuando yo estoy alineado, y toma tu cruz, y yo voy a decir esto en una forma figurativa, pero tomar la cruz este es el camino del Señor. Como nosotros vamos una sola vía, Cristo Jesús. Y muchas veces nuestras vidas son a cruce propósitos con Dios. Entonces yo estoy cruzado en términos de la voluntad de mi Señor. Y todo ser humano que no conoce a Cristo Jesús definitivamente está cruzando la voluntad del Señor, no está alineado. Entonces el Señor está diciendo: alíñate conmigo. Levanta tu cruz, tu cruz de propósito, y alíñate conmigo y va en mi camino. Esto es lo que nuestro Señor está diciendo a nosotros. Toma tu cruz, elimina de tu vida todas las cosas que no coinciden con la voluntad de Dios para tu vida. Y lo interesante de esto es una decisión, no es una imposición. No es que yo tengo que hacer la voluntad. No, como Cristo Jesús, Él dijo a sus discípulos: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre en los cielos. Eso yo deseo hacer su voluntad. Eso es lo que yo quiero hacer. Y yo quiero que su voluntad
fluya por medio de mí, por medio de mi personalidad, por medio de mi manera de ver las cosas, por medio de mi don particular en la vida, de mis talentos. No es que Dios está haciendo robots de nosotros con su voluntad. Es sencillamente Él tiene un buen plan para todos nosotros, y ser un discípulo es hacer lo que es la voluntad de nuestro Dios. No es muy complicado, y no es que yo tengo que buscar en todo. No, es el Señor quiere que yo sea buena gente. Entonces, cómo yo sea buena gente va a tener que ver con mi personalidad y mi disposición. Él no está dando órdenes minuciosos, está dándonos direcciones en las cuales nosotros colaboramos, cooperamos con la voluntad de Dios para llevar a cabo su propósito. Y mi propósito en la vida, que decidí hace mucho tiempo, es hacer los propósitos de Dios. Y eso no es sufrir, eso es sencillamente cargar mi cruz. Y la cruz en ese sentido es, yo tenía todas mis ideas, planes, etcétera, personales, y decidí mejor que yo hago lo que es la voluntad de mi Señor. En una época, cuando yo era el director del rancho del Farro, que es el centro de entrenamiento de nuestro ministerio Gospel Outreach, que es la madre de Verbo, nos visitaron dos hombres de negocios que querían ver qué estaban haciendo todos estos jóvenes, los Jesus people, los locos de Jesús, los discípulos que estaban en las calles evangelizando y montando eventos y viviendo en comunidad. Ellos querían ver qué era. Y hicieron un tour de todas las instalaciones que teníamos, hablaron con unas personas y finalmente yo estaba ahí esperándolos cuando oí la conversación de los dos. Y uno estaba diciendo al otro, para estos jóvenes es muy fácil dejar todo para servir a Jesús porque no tienen nada. O sea, lo que estaban diciendo, ellos están de 18 a 25 años de edad y no tienen una formación en la vida. La gran mayoría de ellos no están casados, no tienen obligaciones, no tienen hijos, no tienen negocios, no tienen casas, no tienen carros, no tienen todas estas cosas. Entonces, seguir a Cristo muy, muy fácil. Y yo pensaba, no, señores, ustedes están muy equivocados. Ellos tienen lo que es más importante en esta vida, y no son bienes y posesiones como el joven rico pensaba. ¿Qué tienen? Tienen sus sueños, tienen sus ambiciones, tienen sus deseos, tienen todo lo que quieren hacer en la vida. Y decir, Señor, eso es lo que yo quiero ser, pero yo alineo toda mi vida, mis deseos, mis planes, con los propósitos tuyos para hacer tu voluntad. Eso sí cuesta. Eso a mí me costó más que cualquier otra cosa en este mundo, porque yo tenía ideas como creyente de lo que yo iba a hacer en el reino de Dios, como iba a dar parte de mi finca para desarrollar un centro de retiros para personas que querían pasar un tiempo meditando en las cosas del Señor. Tenía mil ideas, pero yo iba a cambiar mi vida básica en mi plan de finca, mi plan de comprar un velero e ir a lugares en el Pacífico, como había determinado cuando era universitario en Hawái, todo esto. Y el Señor me dijo, James, yo no quiero que tú seas un creyente bueno. Tú no tienes que hacer nada por mí. Lo que yo quiero es hacer algo por medio de ti. ¿Y me vas a alinear o me vas a dejar? ¿Vas a tomar tu voluntad y hacer que mi voluntad sea tu voluntad, o vas a continuar haciendo una cosa bonita como creyente y no ya más chupando, fumando y buscando mujeres o las cosas que hacían antes?
Entonces, esta es la cuestión. Y finalmente hay una escritura que me gustaría leer aquí en Lucas 14, 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Imagínense el costo de discipulado y la razón por que muchos no son discípulos, porque el precio es demasiado alto. Mejor ser creyente. Bueno, creo en el Señor, no voy a pecar, voy a tratar de colaborar con las cosas de la iglesia, voy a orar y espero tener mi curul ahí en la asamblea cristiana eterna en la Nueva Jerusalén. Esto es el pensar de la mayoría. Y en esta vida quiero vivir bien, quiero ser hijo del rey, quiero ser príncipe, quiero tener lo mejor del Señor. Pero déjenme leer de nuevo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir esto para cada uno de nosotros? Eso es entre cada uno y Dios. Hay unos que Dios va a decir, quédate donde estás haciendo lo que estás haciendo porque me estás sirviendo muy bien en esa función y en esa vida que tienes. A otros va a pedir un cambio radical. Pero si uno está más aferrado, y eso es el asunto, no es padre, madre y hijo. Dios no quiere que abandonemos nuestros queridos. Está sencillamente con la idea que debemos poner Cristo Jesús en el primer lugar en nuestras vidas. En el primer lugar. Y yo pensaba cuando estaba en el Señor, yo dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, ¿tú amas a tu esposa más que a mí? ¿Tú amas a tus hijos más que a mí? Bueno, Señor, voy a tomar mi cruz, voy a negar a todo, te sigo, Señor, ¿ahora qué? Y dice, entonces tu mujer, ya todo lo que es tuyo ya es mío. Sí, Señor. Entonces tu mujer es mi mujer. Sí, es Señor. Tus hijos son mis hijos. Sí. Tu madre, tu padre, tus hermanos son míos ahora. Tú entregaste toda tu responsabilidad a mí. Sí, Señor. Tú tienes todo. Entonces yo tomo cuenta y yo te voy a decir la forma mejor de cuidar de todos ellos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El Señor no nos quiere quitar, el Señor nos quiere dar la mejor manera de tomar cuenta, y eso es poner todo en sus manos y de recibir sus instrucciones muy buenas para relacionarnos con todos nuestros familiares y todo el resto del mundo y en nuestro trabajo y en nuestro desarrollo como ser humano. No hay cómo perder siendo discípulo, porque Dios es un buen Dios y Él está bien dispuesto a guiarnos a la plenitud de vida desde la perspectiva de Él, no de nosotros. Y podemos confiar en Él, porque Dios nunca falla y sus planos nunca son malos, porque piensa el bien para nosotros siempre. Y así es la vida de un discípulo. Dios les bendiga, mis hermanos.